y es el aumento salarial, ya es un hecho, será un 19% el salario mínimo a ser efectivo en el próximo mes de abril, el 15%, y el próximo febrero del año 2024 ya entonces el aumento total de un 19%, ya aumentándole también el 4% restante. De eso hablaremos con el doctor Miguel Cabrera hoy, de Derecho Laboral, aumento de salario y sus implicaciones. Hola, doctor. Bienvenido, doctor. Hola, Jenny. Hola, Alex. Esa playa de talento. Gracias. Me siento pequeño delante de ustedes. Pequeñito. Damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí en estos medios. Y a los amigos televidentes le damos las gracias por permitirnos y darnos la bienvenida a sus hogares a través de los medios Telemicro. Mira, el Doctor, tema que producción nos trae que hoy. seguro lo va a explicar mejor que yo. El aumento es de un 19% en el salario mínimo. Sí, mira, primero déjame decirte que el Comité Nacional de Salario solamente conoce del salario mínimo. Este Comité Nacional de Salario única y exclusivamente conoce el salario mínimo. No puede conocer más allá del salario mínimo. Se hizo un aumento salarial en la cual tuvo la participación en el comité del presidente de la República. Entonces el presidente de la República participó conjuntamente en ese comité para decidir cuál iba a ser el salario mínimo de los trabajadores no sectorizados. Entonces, es decir, de esas empresas, las empresas grandes, las empresas medianas, las empresas pequeñas y las microempresas. Entonces, dentro de ese renglón de todas esas empresas, entonces el salario iba a tener un aumento. El aumento se estableció que iba a ser un 15% sobre el salario mínimo. Es decir, iba a aumentar un 15% aquellas personas de empresas grandes que tenían un salario de 21,000 pesos, pasaron a ganar un 15% más, que tenían, y así sucesivamente de 19,200 y así 19,000 y algo de pesos, y 19,900, esos iban a pasar a tener otro tipo de salario. Entonces el salario se iba a incrementar en un 19%, pero ¿de qué manera? Ese 19% de aumento salarial se iba a implementar de la siguiente manera, un 15% a partir del 1 de marzo. O sea, a partir del 1 de marzo, todos los trabajadores que vayan a cobrar en el mes de marzo, a finales, ellos van a tener un aumento en su salario. Entonces, el otro 5%, el otro 4%, perdón, se dejó para ser aumentado en el mes de febrero del año 2024. Es decir, que a partir del mes de febrero del año 2024, el aumento, por ser escalonado, va a terminar en el 19% del salario. Pero, ¿qué pasa? Con este aumento salarial, ¿qué sucede? Que muchas de las empresas que tenían 10 empleados, entonces, ¿qué hacen? Votan a 2, se quedan con 8, esos 8 hacen el trabajo, esos 8 hacen el trabajo de los 10 para entonces equilibrar. Entonces, la canasta familiar se aumenta. Entonces, al aumentarse la canasta familiar, ese salario que se aumentó al trabajador no le sirve de nada. De nada. Entonces, que el problema no está en aumentar el salario, el problema está en disminuir la canasta familiar, en bajar los precios de los artículos de primera necesidad. No, de la luz, de la vivienda, de la canasta básica, que todo está altísimo. No, pero pagamos la luz más alta del mundo. Del mundo. Del mundo. Y por más que se ha reclamado, por más que se ha dicho, no hay nada que hacer. Hay una señora que salió en los medios que en un rancho con apenas un bombillo y le llegó la luz altísima, una luz que superaba hasta el valor de la casa. Es que o sea, hay que invitar a Perú, a Colombia, que la gente de verdad se tira para la calle de manera cívica, decente, sin hacer pues revueltas y demás, pero sí protestando porque es un abuso, doctor. Con estos aumentos de salario y la gente ganando casi nada para enfrentar la carestía de la vida, pues entonces la situación sigue difícil para muchas personas. Sí, pero hay un punto, y el punto es que no se resuelve nada con aumentar el salario. Además, ocurre lo siguiente: si, por ejemplo, tú tienes un salario de 24,000 pesos, por ejemplo, y hay un salario de 21,000 pesos que se le aumentó a una persona, déjame buscar el chivo aquí, que tengo un chivo del salario. Mira, el salario de 21,000 pesos, el que ganaba 21,000 pesos, las grandes empresas va a ganar 22,137,50. El que ganaba en las medianas empresas de 19,200 pesos va a ganar 22,137,50. En la pequeña empresa que ganaba 12,900 pesos va a ganar 14,835 pesos, y el que de la micro y pequeña empresa que ganaba 11,900 va a ganar 13,685 pesos. ¿Qué sucede con eso? Si, por ejemplo, el salario aumentó, el que ganaba 21 va a ganar 22,137 pesos. Si sucede que Alex Macías gana 23,000
23,000 pesos, tú ganas 21, Alex Maciá te supervisa a ti. Como Alex Maciá te supervisa a ti, a la hora que a ti te aumentan el salario, entonces el salario tuyo y el de Ale va a ser insignificante entre el que supervisa y el supervisado. Sí. Pero entonces, ¿qué sucede con eso? Cuando pasa eso, el empleador no está obligado a hacer ese aumento salarial. Entonces hay una desproporción que se crea fruto del aumento. No, el empleador no está obligado. ¿Por qué? Porque la comisión solamente regula el salario mínimo. La ley solo regula el salario mínimo. Y este salario mínimo que regula la ley es el que por el cual pueden decidir, nunca por el salario máximo, sino por el mínimo. Doctor, en la subida salarial no incluye sectores como turismo, construcción, zonas francas industriales. ¿Por qué? Porque esos son sectorizados. Entonces, cuando se va a hacer un aumento, por ejemplo, de las zonas, las maquiladoras, la zona franca, entonces se aumenta ese salario mínimo. Cuando se va a hacer el aumento del salario mínimo de los obreros de la construcción, hay un tarifario, y ese tarifario dice qué le corresponde a cada obrero de la construcción. Ahora, cuando se va a hacer un aumento del sector gastronómico, que incluye los hoteles, los bares y ese tipo de cosas, entonces ese es un salario mínimo especial. Hay diferentes tipos de salarios mínimos especial. Hay un salario mínimo que es el de la doméstica, que hay una resolución que optó por admitir en 10,000 pesos el salario mínimo de la doméstica. O sea, dependiendo, hay sectorizado y lo no sectorizado, que incluye todo lo que no sea lo sectorizado. Ojalá que el sector turístico, doctor, pues pueda recibir en algún momento ese aumento, porque de verdad que son gente que ayudan tanto a la economía, que son muy sacrificados, que hay mucha gente que está trabajando en los hoteles del país. Los hoteles pues se llevan el gran beneficio y muchos de estos empleados, sobre todo los que están en el área de servicio y demás, no tienen un sueldo tampoco tan espectacular como para lo que está viviendo la sociedad actualmente y no son tomados en cuenta. Hablamos que el turismo ha crecido, que todo es fabuloso, pero realmente ese beneficio real esos sectores no lo ven nunca. Así mismo es, Alex. Y cuando hablamos de salario, tú no tienes que preocuparte porque tú tienes un jugoso salario. Pero es jugoso porque da para un jugo de limón. Ah, para jugo de limón de Si chinola, tú quieres un jugo de fresa, si tú quieres un jugo de fresa, tú tienes que hipotecar la casa. Doctor, en síntesis, recordemos a la gente un aumento salarial para el salario mínimo de no sectorizado, de los trabajadores no sectorizados. Entonces se agrupan en las empresas grandes, las pequeñas, las medianas y la microempresa. Aquellas empresas pequeñas son aquellas que tienen hasta un mínimo o un máximo de 10 trabajadores. Aquellas empresas medianas son las que cuentan con... No, siga, doctor. Siga, doctor. Estamos hablando fuera de cámara. Son las que cuentan de 11 a 50 trabajadores y las empresas medianas son aquellas que tienen desde 51 trabajadores a no más de 150 trabajadores, y aquellas que tienen de 151 trabajadores en adelante son las empresas catalogadas como grandes. Ok, doctor, vamos a dar la información. Eso sí no es un chivo, doctor. Eso no es un chivo, eso lo sabe. Información, doctor. Cualquier persona que tenga alguna duda, que usted pueda pues asesorarlo, ¿a dónde puede llamarlo? Puede comunicarse con nosotros al 809-227-6175 o al 809-752-0169 o a cabrerapuello@hotmail.com.